todo y, y queda de alguna manera todo relativamente distorsionado y muchas veces eso confunde al litigante en a ver qué es lo que puede plantear, qué puede obtener, cómo puede avanzar en ese punto que a lo mejor le interesaba compartir en la audiencia y también confunde al juez en el sentido que puede llegar a quedarle algo sin resolver o carente de argumentos para resolver. Entonces, bueno, lógicamente acá el rol del juez es fundamental en cómo organice y cómo dirija la audiencia, porque de alguna manera es quien dirige la audiencia, y muchas veces, pero muchas veces las partes también en el marco de los planteos es que hacen justamente estos planteos, los mezclan o los tergiversan teniendo en cuenta la finalidad de la audiencia específica. Esas son las dos cuestiones que yo noto más deficientes en términos de implementación y más enfrentando una investigación o litigando en un proceso de investigación que estamos acostumbrados a que sea todo por escrito, ¿no? Entonces, esa es un cambio enorme. Con respecto al tema de hoy, la gran distorsión que tenemos y que veo es cómo internalizamos lo que es la producción de la prueba en la oralidad, ¿sí? O sea, arrastramos el modelo inquisitivo, arrastramos este modelo mixto en el cual se van incorporando por lectura, porque no sabemos cómo hacer para que esa información llegue al juez, información trascendente, información importante que nosotros queremos que el juez la tenga para tomar, para fortalecer nuestros argumentos, pero nos encontramos que no sabemos cómo producir esa información en sistemas orales. Y eso es litigación, pura destreza en litigación. No sé cuánto habrán visto con Jaime, porque, insisto, yo no pude quedarme hasta el final de la clase, mi idea era quedarme un ratito más, pero se me superpuso con otra clase en otra universidad. Pero ese es el gran problema de cómo salimos de la lógica de las incorporaciones por lectura, ¿sí? La primera pregunta que les hago es que estamos todos de acuerdo, ¿no? Acá que nada se puede incorporar por lectura al juicio en sistemas acusatorios, ¿no? Todos sabemos que es una regla básica, que eso es así. O sea, incorporar por lectura, solicitar en audiencias preliminares la incorporación por lectura de cualquier acta, documento, informe o lo que sea, tenemos claro que eso no puede ser. Primero quiero saber eso, si alguien tiene alguna duda con respecto a este tema puntual o alguna opinión o alguna, no sé. Sentada las bases que esto es así. Me encanta porque ella se pone la campera y yo estoy musculosa. No, una genia. Yo en cualquier momento igual me iba a poner un saquito, porque me estaba armando la valija apurada, pero me diste frío, dije, pará, estoy loca. Eh, pero bueno, eso por lo menos hágame dedito. Estamos todos de acuerdo de esto, ¿no? Que nada se incorpora por lectura al juicio. Entonces, discúlpenme la perseverancia o la insistencia en este aspecto, pero yo creo que la mejor imagen, insisto, que la mejor imagen que nosotros podemos tener y la mejor manera de graficarnos o usar la creatividad, porque en realidad tiene que ver con no solamente conocer el sistema, o sea, las reglas del debido proceso para la producción de prueba, que eso lo sabemos todos, sino también usar la creatividad que va de la mano del sentido común. O sea, que a veces es lo más difícil. Es lo más difícil decir, ay, obviamente esto tendría que ser así, lo más sencillo sería, a veces la primera respuesta, la más sencilla es la acertada, ¿sí? En este tipo de cuestiones. Lo que sí tenemos que tener en claro es que el juzgador no conoce el caso, no debería conocer el caso y no debería tener con antelación ningún tipo de documentación que le dé información sobre el caso, ¿sí? La información con respecto a la discusión que sí se está abriendo en esta etapa sobre la culpabilidad o la no culpabilidad del imputado o de los imputados, justamente es no
no tienen posibilidades de acceso al expediente, no tienen posibilidades de acceso a la documentación, no tienen posibilidades de acceso a esa información. Son ustedes los que se tienen que encargar de aportarle al juez la información a los fines de probar los hechos que quieren probar. Entonces acá voy a ir voy a ir a una presentación, así voy haciendo una exposición más ordenada. Lógicamente me interrumpen, ustedes saben que abren los micrófonos, a lo mejor yo no los veo a todos cuando comparto pantalla, abren los micrófonos, me preguntan, me interpelan y demás, ¿sí? Seguimos en en esa misma dinámica. Voy a compartir, díganme ustedes Sí, se ve perfecto. si se ve muy bien. Entonces, lo primero que a mí me gustaría compartir con ustedes es decir, bueno, ¿cómo utilizamos la teoría del caso? O sea, la teoría del caso vuelve a tener la relevancia de ser la guía, de ser el instrumento a través del cual yo tomo las decisiones, hago una lectura, es mi machete, ¿sí? Es mi ayuda a memoria, es mi guía en todo el proceso y sobre todo en la etapa de juicio. ¿En qué términos? Primero, me va a ayudar a formular el alegato de apertura. O sea, el alegato de apertura, yo cuando armo mi teoría del caso y veo cuáles son los hechos, mi versión fáctica con respecto a los hechos, o sea, los hechos que yo quiero probar, y volvemos a esto, a remarcar y a remachar esto de hablar en el lenguaje de los hechos, ¿no? Yo formulo mi alegato de apertura y es acá donde le explico en términos coloquiales, breves, con lenguaje claro, sencillo y autosuficiente, cuáles son mis pretensiones en este juicio, cuáles son los hechos que yo voy a probar, una promesa de los hechos que yo voy a acreditar a través de la prueba que yo voy a producir en el debate, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la teoría del caso y toda esta discriminación fáctica que yo hago para encontrarle su correlato probatorio y que defiendo en la audiencia preparatoria del juicio, cómo va a formar parte del alegato de apertura. En el alegato de apertura yo debo exponer mi teoría fáctica, mi teoría sobre los hechos. Lógicamente, en un juicio técnico, también voy a tener la obligación de hacer, no tengo la obligación de exponer mi teoría probatoria, por supuesto, la prueba la voy a producir, lo único que puedo hacer es una mera mención de cierta promesa de lo que vamos a ver, o sea, darle esta visión al juzgador para que interprete la prueba en los términos que yo se lo estoy planteando. ¿Sí? Señor juez, esto es lo que yo voy a probar. Y usted lo va a poder ver corroborado porque yo tengo al testigo que estuvo en el lugar, tengo al perito que corrobora la cuestión técnica, tengo. Entonces, todo lo que yo le estoy diciendo lo voy a poder acreditar, usted lo va a poder ver con los testigos que van a declarar en el juicio. Entonces, eso también ordena al juez, es como que empieza a generar en el juez esto de ¿cómo se llama? El adelanto o el anticipo tiene un nombre en inglés que no me sale, el anticipo de una película, ¿no? Decir, esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Y yo usted lo va a poder ver porque hay que ser muy modesto, ¿no? En las promesas, no irse de mambo en este sentido, porque puede ser contraproducente, porque los juicios terminan siendo más allá de todo el control que uno puede hacer midiendo la calidad de la prueba, puede sorprendernos, puede pasarnos cuestiones fortuitas de testigos que no vengan, de testigos que cambien su declaración, o sea, el juicio es el juicio. Y el tema es que lo que pasa en el juicio es lo que queda es irreproducible.
Entonces, estas cuestiones son muy delicadas, por eso la exigencia de la preparación de los testigos, que creo que eso lo han hablado con Jaime, ¿no? Cómo tenemos que preparar a nuestros testigos, no solo para conocerlos, sino porque eso nos prepara a nosotros como litigantes para enfrentar los interrogatorios, ¿sí? Y aparte para conocer mi prueba, o sea, saber hasta cuánto es que el testigo sabe, hasta cuánto es que el testigo vio o pudo ver o pudo oír o pudo sentir o pudo escuchar, ¿sí? Entonces, este trabajo previo que yo hago y que debería hacerlo, si lo pensamos seriamente para la audiencia de control e imputación, acá empieza a verse materializado ese esfuerzo y ese trabajo y facilita mucho al litigante no encontrarse o minimizar la posibilidad de sorprenderse en el juicio y empezar a recalcular en medio del debate. ¿Sí? La realidad es que nosotros deberíamos tener cierta o mucha predecibilidad de lo que va a suceder en el juicio y qué es lo que yo voy a poder probar en el juicio. Todo eso me va a llevar a que en mi alegato de apertura yo haga esta promesa con bastante grado de seguridad, ¿sí? Pero lo importante, lo más importante del alegato de apertura, tiene que ver con el lenguaje de los hechos, con hablar el lenguaje de los hechos. Obviamente, como les decía, en juicios técnicos también voy a tener que dar explicaciones de una connotación jurídica, ¿sí? Una subsunción de esos hechos que estoy describiendo en una connotación jurídica, sobre todo la acusación, ¿sí? La defensa. Volvemos a esto que lo vamos a decir una y mil veces, este sistema invita una defensa activa, invita una defensa que investigue, invita una defensa que tenga una teoría del caso autónoma, una versión de los hechos diferentes que la plantee y no sea una mera defensa pasiva que solamente se dedique a defenderse de los embates de la prueba de cargo, ¿sí? Volvemos a este concepto y acá retoma fuerza el hecho de pensar en este planteo liminar de cómo, si somos defensa, de cuál es nuestra versión de los hechos o en dónde podemos empezar digamos, a lesionar, ¿no? La teoría del caso de la acusación, aunque sea pensando en que la prueba no puede alcanzar o no puede superar el principio de la duda razonable, ¿no? Incluso en ese sentido, esa posibilidad que tiene la defensa, que generando duda con respecto a la credibilidad, generando una versión por lo menos diferente a la que está planteando la fiscalía, cuando la fiscalía no le alcanza para acreditar o no logra acreditar los hechos tal cual fueron materia de acusación y formulada en los alegatos de apertura, incluso la duda le da ventajas, generando dudas sobre la credibilidad de la prueba y una versión alternativa posible, no puede salir muy beneficiada la defensa, ¿sí? Ahora, luego de este alegato de apertura, vamos a tener lo que yo escuché que sí, esto sí lo escuché, que hablaban con Jaime, que creo que lo hablaron también en la oportunidad anterior, todo lo que tiene que ver con exámenes y contraexámenes de testigos. O sea, acá empezamos ya con el núcleo duro de lo que es la producción de prueba en oralidad. Partamos de la base que, primero, los dichos de los abogados no son prueba, los dichos de los abogados nunca pueden valorarse como prueba, por más que después en el alegato de clausura uno pueda sugerir que está convencido de tal cosa o tal otra, si la prueba no lo dijo, por más que usted esté muy convencido, el límite para el juez es la prueba, ya que es la preponderancia que tiene el modo en que nosotros la produzcamos, ¿no? Entonces tenemos toda la parte de exámenes directos donde nosotros, o sea,
Partamos de esta base, espere. No voy a andar en esto, vamos a profundizarlo después porque va a venir de la mano del tema que más quiero desarrollar con estos fantasmas de incorporaciones por lectura y demás, y decir qué hago si no incorporo esto como esta lista de teléfonos de Telecom donde están los llamados registrados, qué hago con esto, qué hago con este dictamen contable, cómo puedo hacer. Bueno, todas estas cuestiones vamos a tratar de dar luz en este encuentro. Lógicamente, de todo lo que es el desarrollo de los interrogatorios, que ahora vamos a ver un poquito, por lo menos un repaso de las reglas básicas de los exámenes directos y los contraexámenes, pero vamos a hacer foco puntualmente en lo que son el uso de las declaraciones previas y la incorporación de prueba a través de los testimonios, que ahí está el punto, ¿sí? Y hasta dónde lo puedo hacer o no. En paralelo a esto va la formulación de objeciones, ¿sí? La formulación de objeciones tiene que ver con controlar que los interrogatorios se estén desarrollando en concordancia con las reglas del debido proceso. O sea, el examen directo tiene sus reglas claras, el contraexamen tiene sus reglas también. Las objeciones son estas formulaciones, estos agravios que plantea el litigante en el transcurso de la producción de la prueba, justo cuando la prueba se está produciendo. Entonces, lo que hace el litigante formulando la objeción es frenando la producción de una prueba eh, contraria a las reglas del derecho, contrarias a las reglas del debido proceso, contrarias a las reglas básicas de las buenas prácticas de litigación. ¿Sí? O sea, controlar la producción de la prueba en el momento que ésta se está llevando a cabo. ¿Sí? La formulación de las objeciones es un método bastante áspero, bastante eh, exigente, porque la verdad es que uno tiene que estar muy concentrado en las preguntas, también en las respuestas, pero sobre todo en las preguntas de su adversario procesal, como para advertir y discriminar justamente aquellas preguntas o aquellos interrogatorios que de alguna manera, por el modo en que se está produciendo, en el modo que se está realizando, pueda lesionar mi teoría del caso, porque en definitiva, no, salvo que sea algo muy grosero, tampoco es hacer la objeción por la mera formalidad, es como la nulidad por la nulidad misma, por decirlo de alguna manera, para hacer una analogía, ¿no? La formulación de objeciones, bueno, hice una pregunta indicativa en un examen directo, sí, pero es intrascendente. Sí, pero ¿usted con quién estaba? Y yo estaba con fulanito de tal. Ah, ese es su mejor amigo, ¿no? Y a lo mejor, si no lesiona la teoría del caso, que es el mejor amigo, no hace a la cuestión. Entonces, no solamente el litigante debería hacer esta observación de decir, bueno, esta pregunta está mal formulada en los términos de un examen directo, en el tema de un contraexamen está mal formulada. El litigante tiene que conocer el fundamento de la objeción, o sea, decir, bueno, si el juez me lo llega a preguntar, volvemos a la analogía esta con la nulidad por la nulidad misma no va, o sea, no es que no objeto una pregunta porque no me conviene la respuesta, no. Objeto una pregunta porque hay una errónea formulación en la pregunta, eso va a traer una defectuosa producción de prueba que puede generar confusión, puede tergiversar la información, pero además me está lesionando en mi teoría del caso, ¿sí? Entonces, todo este gradiente de posibilidades es lo que yo tengo que analizar previo a hacer una objeción. Por eso yo siempre destaco, digo y repito, la importancia de practicar litigación. O sea, no es solamente, lógicamente vos no podés practicar si no tenés estas bases, ¿sí? Y este curso también invita a pensar cómo hacemos todo lo que el código dice que hagamos, cómo producimos información cuando estábamos acostumbrados a que le adjuntábamos un expediente y ahora tenemos que producirla en oralidad. Las testimoniales parece que es ser lo más sencillo, ¿sí?
pero hay un montón de prueba que forma parte de, que tiene información valiosa y forma parte de la teoría del caso de los litigantes, que yo tengo que aprender cómo introducirla. Y bueno, por eso siempre la imagen del jurado para mí es tan trascendente y tan importante. Frente a todo eso también tengo que, puedo controlar, porque esto es controlar a la contraparte. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es controlando a la contraparte. En el modo de producción de la prueba, tengo que tener el fundamento, que vamos a repasar si quieren y se van a dar cuenta que son cuestiones netamente de sentido común, pero vamos a repasar todas qué es objetable y qué no es objetable. En realidad todo es objetable, todo, absolutamente todo, porque errores en la litigación lo podemos tener en todo el momento del juicio, pero ¿cuáles serían, digamos, cuestiones tangenciales para el planteo de una objeción y cuáles serían los argumentos de una objeción? Y lógicamente, en este devenir de mi utilidad, la utilidad de mi teoría del caso, de que esa que crié de chiquitita en etapas prematuras y demás, y la fui haciendo crecer con la prueba y con mis investigaciones y demás, y conociendo a los testigos y entrevistándome con los testigos y pidiendo pericias y pidiendo informes, la tengo ya cocinadita, por decirlo de alguna manera, la litigué, y la defendí toda esa prueba en la audiencia de control de imputación y ahora estoy enfrentando el juicio con mi alegato de apertura, que es lo que ya voy a tener que tener preparado, con mi lista de testigos, ¿no? Con ver también estratégicamente, el orden en que yo los presento, porque el orden en que yo presente los testigos va a ser de alguna manera la lógica que le voy a dar a mi historia. ¿Sí? Eh, Piensen como si fueran directores de cine. Y la verdad que yo hago también hincapié, muchas veces analogías con el deporte, muchas veces analogías con cuestiones de la realidad, de que estamos contando una película, estamos contando una historia. Nosotros estamos convenciendo sobre los hechos y sobre lo que las personas protagonistas de esos hechos hicieron o dejaron de hacer. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy contando en un juicio. Tengo que focalizarme en los hechos. Lógicamente, para yo demostrar los hechos, tengo que cumplir con reglas procesales. Y eso es lo que yo tengo que tener internalizado. ¿Cómo hacer para contar esa historia bajo las reglas del proceso penal federal? ¿Sí? Y además de eso, voy a tener posibilidades de, de por lo menos, anticipar o esbozar mis alegatos de clausura. O sea, si yo ya más o menos sé, o lo que más claro tengo es cómo voy a empezar el juicio, cómo voy a plantear mi alegato de apertura, cuál es la versión de los hechos que yo quiero, de los que yo quiero convencer al juez o al órgano jurisdiccional. Ya tengo los testigos seleccionados y admitidos. Ya determiné el orden en que quiero contar mi historia, si es por bloques de información, si quiero primero, contar la versión de los hechos de los testigos presenciales o de los testigos legos y después abocarme a los Bueno, testigos expertos, no voy a ¿sí? ganar yo Como un porque blog. siento que me quiero Chicas, ir. alguien, Joana, me parece que tenés abierto el Perdón. micrófono. No, no pasa nada. Abocarme después un bloque de información completo, si la prueba pericial tiene trascendencia conforme al caso que estoy trayendo. Entonces eso lo quiero tratar como en un bloque aparte y, y con continuidad. Esa elección es estratégica y es importantísima también. La única manera de hacerlo es tener muy clara mi teoría del caso, conocer mucho a mis testigos y ya, representarme de manera estratégica cómo quiero ir contando, que vayan viendo esta película, vayan viendo esta historia, si es por orden cronológico, si es por bloque de información, como sea. Lógicamente, en ese contexto y trabajado el caso con esta profundidad, yo ya puedo tener una idea, porque ya conozco a los testigos, ya los entrevisté, ya conozco el resultado de las pericias, yo puedo tener una idea de cómo voy a valorar esa prueba que voy a producir.
Yo me represento lo que voy a poder producir, me represento cuáles pueden ser las debilidades de mi caso, entonces puedo ya empezar a adelantar, ¿sí?, argumentos para un alegato de clausura. Un alegato de clausura que va a tener características completamente diferentes al alegato de apertura, ¿sí? Un alegato, porque el alegato de apertura no sería admisible que se anticipen opiniones, que se hagan valoraciones en un alegato de apertura. El alegato de apertura no es para hacer valoraciones, porque yo no puedo valorar algo que todavía no pasó. Y si yo hago valoraciones en un alegato de apertura, estoy anticipándole a valorar la prueba que todavía no se produjo. ¿Soy clara? Entonces, el alegato de apertura fáctico, teoría fáctica, promesa de hechos. En un alegato de clausura, sí me exige, o sea, es puramente valorativo y argumentativo. El alegato de clausura me exige la valoración de toda la prueba y de toda la prueba y la evidencia que traspasó las reglas de la oralidad, las reglas de la contradicción, ¿sí? O el ejercicio, no las reglas, el ejercicio de la contradicción, el control de la contraparte, y ahí sí me exige una valoración en la que yo le le transmito o le propongo al juzgador el modo de valorarla, ¿sí? El modo de concatenarla, de por qué es creíble mi versión de los hechos y cómo pudo valorarse, acreditarse de manera concatenada, de manera coherente, ratificada por el resto de los testigos. Coherencia en las diferentes bloques de información que pude producir eh, en el juicio. Entonces, un alegato de apertura que en donde no tengo que valorar y un alegato de clausura que me obliga a la valoración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Muy bien. Vamos a anticiparnos. Esto me parece muy bueno cuando hablamos de alegatos de apertura, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros al juicio vamos a discutir credibilidad. Es una lucha. El juicio, esto lo leí, no es mi frase. Lo leí, no me acuerdo dónde, les pido disculpas, pero el juicio es una lucha por la credibilidad de la prueba. O sea, acá yo voy a discutir credibilidad, ¿sí? Y tengo todas mis lanzas están, y toda mi energía está puesta ya te doy la palabra, Alejandro, a discutir credibilidad, a hacer creíble mi versión y a atacar la credibilidad de la versión de mi contrincante procesal. Alejandro, te escucho. Sí, gracias. No, No, por un favor. comentario, todo esto es nuevo, obviamente, uno no está acostumbrado a producir la prueba, ¿no es cierto? Entiendo que va a tener un mayor desgaste o mayor actividad de los abogados a partir de ahora, ¿no? Sobre todo para todo el tema de los testigos. Y en este aspecto, a mí me hace bastante ruido, ¿no es cierto?, la preparación de los testigos. Mm, Lo relaciono un poco con el falso testimonio, ¿no? Claro. No, y Yo aparte como estuve, que venimos de la cultura de que a veces el hecho de preparar un testigo tiene una connotación negativa. O sea, exacto, tiene la connotación de decir, no, el testigo, el abogado le está diciendo lo que tiene que decir, o lo está obligando a mentir, o lo está obligando a exacto. ocultar determinada información. Entonces, esta presunción negativa de que si el testigo contesta que usted habló con el abogado antes, sí, por supuesto hablé con el abogado, chau, como que está vedada la credibilidad, está atacada la credibilidad. ¿A eso Sí, hace referencia? exacto. Hay algunos colegas que tienen esa mala costumbre, ¿no? Me parece una falta de respeto, ¿no? Pero además yo estaba Exactamente. hace muchos años esperando que me atiendan en un juzgado de Comodoro Pi, y aparecen los funcionarios judiciales de otro juzgado que venían a
solicitar una causa y hacen este comentario. Vamos a llevarnos puestos dos abogados por instigación al falso testimonio. Bueno, a partir de eso me empezó a hacer ruido todo esto. Yo en general, le digo a mi cliente lo que tiene que decir, por dónde tiene que decir, que busca el testigo y demás, pero yo en general trato de evitar, ¿no? Incluso ante debates orales no quiero tomar contacto para evitar esas cosas, pues si el testigo está mintiendo, lo primero que se le ocurre decir me lo dijo el abogado, aunque por ahí no se lo dijo. Bueno, esto es algo que en lo que va a haber que trabajar muchísimo Eh, porque este sistema te obliga a eso. No a hacerle que mienta, no a decirle lo que tiene que decir, sino que vos tenés que conocer tu prueba. Es muy arriesgado que vos propongas un testigo sin conocer al testigo, sin saber, sin no solamente conocerlo en términos, o sea, cómo es el testigo, o sea, conocer su capacidad, su nivel intelectual, su nivel sociocultural, sus posibilidades de expresarse, ¿sí? En este sentido lo digo, ¿no? No peyorativamente de ninguna manera, sino de saber qué recursos tiene para explicar lo que tiene que explicar en base a lo que vos le vas a preguntar. Vos tenés que saber también qué poder, incluso de un hecho, más en hechos penales y demás, qué poder observacional tuvo, o sea, geográficamente dónde estaba ubicado, qué pudo advertir, qué pudo observar, con qué claridad pudo observar lo que va a contar, ¿sí? O desde qué lugar toma ese conocimiento. Entonces, es romper con esto de que preparar un testigo es incitarlo a una mala praxis. El problema que tenemos que este es un sistema, y ya sé, no se me rían, pero es un sistema de alta exigencia ética en la litigación. O sea, fundamental la ética, la ética profesional. O sea, es la base de todo esto. Lógicamente, tenés márgenes de discrecionalidad en decir, bueno, esto callate, esto mejor no lo digas, yo te voy a preguntar esto, sí, te puede pasar eso. Lo que vos podés hacer es, vos lo que deberías intentar hacer en lo que vos es lo que es la acreditación del testigo y construir la credibilidad del testigo, es poder a través del interrogatorio salvaguardar estas aristas para que no te queden expuestas, para que el adversario procesal o tu contrincante en el juicio pueda atacar en este sentido. Entonces, vos a lo mejor podés hacerle decir, hola, ¿cómo le va? Usted me recuerda que nosotros nos vimos, sí, recuerda ¿qué es lo que recuerda de nuestra entrevista? ¿Qué es lo que yo le pregunté? ¿Qué es lo bueno, a partir de ahora, bueno, ¿qué es lo que usted vio? ¿Qué pasó en ese? Entonces, por decirlo así rápido, pero de alguna manera vos, Alejandro, te estás salvaguardando, que estás siendo transparente en la actividad procesal que ejerciste, que en realidad es un deber ser en la litigación. La buena práctica de la litigación te invita a que vos tenés que conocer a la persona que vas a interrogar. Insisto, no solamente para conocer sus aspectos personales, sino también para saber, o sea, conocer al testigo como tal, sino también conocer qué sabe del caso. ¿Qué te puede acreditar? Porque conocer cuánto sabe del caso es conocer qué puede acreditar ese testigo que a vos te sirva. Cada vez que vos traes a declarar a un testigo, vos tenés que tener bien claro para un examen directo cuáles son los hechos que te va a poder acreditar. Bueno, este va a poder acreditar que lo conoce el imputado desde chiquito, que es re buen vecino y que le encantan los animales y que cuida a los animales y milita en asociaciones para la protección de animales. No sé, testigo de concepto. Bueno, con este testigo voy a poder probar que, porque era el vecino que vio de la vereda enfrente cuando sucedió tal cosa, sucedió tal otra. O sea, bueno, un testigo presencial de los hechos. O sea, y frente a cualquiera de esos testigos, vos tenés que saber estas cuestiones. Y también saber cuáles son las debilidades en ese testimonio
Sí, el testigo sí, lo vio, pero estaba a 2 cuadras y lo vio con anteojos. Ese día no tenía los anteojos y era de noche y estaba oscuro. Sabés que te lo van a atacar, entonces vos ya te anticipás a hablar con el testigo para suplir esa debilidad y tratar de fortalecer su testimonio. Aún así, usted, cuéntenos, ¿usted tiene problema en la vista? Sí, usted usa... Bueno, y usted, frente a todo eso, ¿aún puede estar seguro de tal cuestión? Sí, yo estoy seguro. ¿Y por qué está seguro? ¿Por tal cosa? ¿Se entiende? La única manera de hacer esto bien es conociendo al testigo. No tenés posibilidad. Y esa duda que vos podés generar respecto a tu honestidad o a tu ética profesional, la podés salvaguardar en la primera etapa del interrogatorio, que es la acreditación del testigo. ¿Sí? La acreditación del testigo no es solamente para todas estas cuestiones, que vos date cuenta cómo hacen la credibilidad. O sea, vos ahí estás construyendo la credibilidad de tu testigo. Después, bueno, lo que diga, obviamente va a estar supeditado a qué tan creíble lo presentaste vos y lo creaste vos. ¿Sí? Porque si Sí, vos sí. no acreditás la credibilidad, no acreditas a tu testigo como tal. Acreditar al testigo es esto, acreditar su credibilidad, despojar cualquier interés que tenga en el caso, eh, saber quién es, o sea, qué vínculo tiene con los hechos de la historia que vos estás contando. Todo eso es la acreditación del testigo. En una segunda etapa vos vas puntualmente a acreditar los hechos, pero primero construir la credibilidad del testigo, desde todos estos lugares. ¿Se entiende? Sí, sí. Y todo esto, siendo conciso, claro, corto, porque si vos tenés un testigo 3 horas y media, al juzgador no le van a quedar las 3 horas y media de todo lo que dijo el testigo. Entonces, además de todo esto, vos tenés que tener la estructura de tu examen directo organizada para ir a lo importante. Que el testigo no se vaya por las ramas, que el testigo no dé información que a vos no te hace mella, no te quita ni te pone, que lo único que hace es dispersar y aburrir. Entonces vos tenés que conducir el interrogatorio pasando como desapercibido, ¿sí? Pero sin perder el control. Doctora, y también la preparación previa, o sea, una preparación previa también nos asegura que el testigo no divague cuando uno está, o sea, en el momento de hacerle una pregunta por ahí, empieza a contar cosas por demás también. Bueno, eso es donde uno ahí, esto hago referencia al control del interrogatorio. O sea, vos no le podés permitir al testigo que empiece a hablar de cosas que a vos no te interesa que hable. Claro, por eso digo, pero si con la preparación previa uno ya se va dando cuenta y ya en el momento. Exactamente, yo siempre cuento, mi hijo, vos le preguntás, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la facu? Bien. Bueno, ¿y viajaste bien? Porque hoy el día que hubo paro, que hubo... Viajé bien. Bueno, ¿y comiste algo al mediodía? Sí. Bueno, ¿y qué comiste? Bueno, así, o sea, le tengo que sacar. ¿Pero por qué? Porque mi hijo es así. O sea, le juro que es así. Pero, ¿qué les quiero decir? O sea, si yo tengo un testigo así, yo ya estoy preparada que voy a tener que sacarle la información con sacacorchos. Y voy a tener que construir la credibilidad de ese testigo que me da la información a cuentagotas. ¿Sí? Entonces, todo esto son las cuestiones que uno tiene que tener. ¿Saben para cuándo? Para la audiencia de control. Esto vos ya lo tenés que tener claro en la audiencia de control, porque esto es la calidad de la prueba que vos vas a llevar al debate y que la estás defendiendo ahí para que te ingrese. ¿Por qué? Porque si es prueba de muy baja calidad, o muy poco te puede aportar, ¿sí? O sea, son más las debilidades, las desventajas y las ventajas, no lo voy a traer el testigo. Porque todo lo que yo traiga de relleno me va a perjudicar. Lo que abunda daña en el juicio. Lo que abunda daña en este sentido. Cuando es información superflua, distractiva, porque termina haciendo incurrir en error al juzgador, porque no le estás dando información que sirva al caso. Cuando hablamos de información de baja calidad o de buena calidad o de mala calidad, tiene que ver con todo esto, con que sirva el caso, con que haya visto bien, con que sea un testigo bueno. Mejor si no, no traerlo. Ese es todo el análisis que tenemos que hacer, ¿sí? Y desmitificar esto que trajo Alejandro me parece muy importante y me da pie a fortalecer esto,
Desmitificar esto de que preparar un testigo es una mala práctica. Al contrario, una mala práctica en estos sistemas es no conocer tu prueba y no preparar al testigo. Puedes hacerle una entrevista abierta. Bueno, cuénteme. Mire, yo lo voy a traer. Yo sé que usted fue un testigo presencial de los hechos. Bueno, yo lo necesito que usted cuente todo esto en el juicio. Bueno, cuénteme, ¿qué fue lo que usted vio? Bueno, yo vi tal cosa, tal otra, vi un auto. Bueno, ¿sabe qué? A lo mejor ese detalle que usted me está contando, ¿usted vio el color del auto? Sí, 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 lo vi el color del auto. ¿Usted sabe de marcas de autos? No, la verdad que no. Yo de marcas mucho o no, no tengo idea. O sea, usted no es que un auto identifica ni el modelo o no, es muy raro. Pero el color sí lo vio. Sí, sí, el color lo recuerdo. Bueno, ese elemento, esa información es importante para mí. Yo seguramente se lo voy a preguntar. Entonces, todas estas cuestiones que hacen una entrevista abierta que uno puede tener, uno lo está hasta preparando al testigo para que declare con más naturalidad y menos nervioso. ¿Alguno de ustedes declaró una vez en un juicio? No es fácil declarar en un juicio. No es fácil declarar en un juicio. Yo, que soy testigo calificada, declaré en el juicio un usucapión de mi mejor amiga por unos terrenos que compra cerca de su La Quinta. Y chicos, no saben lo difícil que fue para mí ser testigo. O sea, después de 12 años de juez, ser testigo y no iba a mentir, y no iba, no iba a inventar, y no iba a nada. Y no es fácil. Entonces, miren la importancia el trabajo que exige llevar prueba de calidad a un juicio oral. Pero aparte, qué tranquilidad te da cómo vos, de alguna manera, minimizar las posibilidades de error o de sorpresas en los juicios, ¿sí? María Inés, Sí, hola, ¿qué tal? Muy ¿cómo estás? brevemente, porque a lo mejor lo mencionás después y lo dejamos pasar en ese caso, para ir ¿Te rápido. avisó? Si es ¿Qué así, pasa con, qué pasa con la prueba que no es de testigos, que es documental y que hace prueba en sí misma? Te digo a los fines prácticos, vos como jueza, ¿qué hacen las partes? ¿Te preparan un legajo y te lo entregan en el momento o con que te lo exhiban en el mismo momento que lo mencionan, quiero decir, ¿no? O con que te lo exhiban o lo mencionen ahí para vos ya es suficiente, porque no sé, una partida de nacimiento, un legajo de la IGJ, esas cosas no se puede, me parece no se oralizan, digamos. Entonces, ¿cómo se hace con eso? Ahí está. Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante, pero es justamente el kit de esta clase, el kit de esta charla, que tiene que ver con que hay prueba que goza de cierta legitimidad, ¿sí? Un informe de reincidencia. Sí, o sea, no es tendencioso un informe. Un informe del RENAR de que tal, fulanito de tal es legítimo usuario de tal cosa. O una partida de nacimiento donde dice María Inés Reston nació el día tal y es hija de tal y tal. O sea, es documentación que ya goza de cierta estándar de legalidad o de credibilidad. ¿Sí? No tiene sentido traer al del registro o traer porque no es más que un testigo de referencia, un testigo de oídas. Entonces, ahí hay dos cuestiones importantes. Muchas veces ese tipo de información se estipula, se hacen estipulaciones probatorias. ¿Esto lo hablaron ya? ¿Lo que son los acuerdos probatorios? Bueno, o sea, es información que ingresa al juicio y que de alguna manera se da por probado, o sea, porque goza de cierta legitimidad esa información. No es tendencioso, una lista de llamados. Después está qué interpretación vos le des a qué lectura o qué información vos deduzcas de eso. Pero la lista de llamados en sí no perjudica ni nada. ¿Qué interés o sí, qué interés puede tener Telecom? No sé, Telecom existe todavía, no sé. Puede tener Telecom de mandar, lo que hace Telecom es sacar un informe, tener un informe, mandar un informe con la lista de llamados que recibió tal teléfono.
Después está en vos cómo hagas ingresar esa información. A lo mejor con el titular del teléfono. Y decir, bueno, usted recibió llamados de tal, depende del interés que tengas y a qué parte respondas. Y vos puedas acercar esa información. Pero la realidad es que vos, la información que vos produzcas en el debate tiene que ver con información controvertida. Por eso es muy importante tener bien claro cuáles son los hechos controvertidos y cuáles no. Si yo te traigo, por ejemplo, un informe de un contador, vamos a algo que yo no entiendo nada, un balance de una empresa, ¿sí? A mí me das un balance de una empresa, lo digo con pudor, pero yo no sé si es deficitario, si está bien en la finanza, si está mal. No termino no sé hacer una lectura potenciada, no obtengo la información que es un documento de altísima calidad de información a lo mejor. Pero yo qué voy a necesitar para poder de alguna manera reflejar y darle la dimensión que amerita esa información al perito, a un perito contable, por ejemplo, al contador de la empresa, ¿sí? Entonces, si esa información puede ser materia de controversia, yo tengo que traer al testigo para que lo controlen, para que la contraparte pueda ejercer el contradictorio y pueda decir por qué, si la empresa estaba en default o si la empresa estaba, ¿se entiende a lo que voy? El tema es que toda esa documentación, toda lo que es aparte la diferenciación entre información documentada e información documental. O sea, información documental es el dictamen de llamado de Telecom. Y la información documentada a lo mejor es un acta de procedimiento, un acta de allanamiento. ¿Sí? Que documenta una determinada actuación policial, ¿sí? Que exige legalmente un formato determinado, pero que en realidad la información, ¿quién me la va a aportar? Los policías que intervinieron, los testigos de actuación que convocaron. ¿Se entiende? Entonces, miren cómo cambia radicalmente el modo de obtención de la prueba. Ahora vamos a ir avanzando con esto. Te quise dar respuesta, pues está bueno. Muy buenos todos los disparadores que están tirando. Obviamente, nosotros no sé si vamos a poder abarcar eh, en lo más profundo todas estas cuestiones, por eso hay cursos exclusivos de litigación oral adversarial, ¿sí? Acá estamos hablando de las características del Código Federal y de qué manera poder actuar en el Código Federal, pero además de eso, y nosotros estamos hablando el idioma de la litigación, pero no, o sea, con las normas solas no hacemos nada, eso desde ya se los digo, ya se los anticipo. Lógicamente las tienen que conocer, pero con las normas solas no hacemos nada. Necesitamos generar todo este tipo de destrezas. ¿Sí? Sí, ¿quién me Sí, preguntó? yo, discúlpame, Mariana, porque por ahí, No, 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 para para no nada. irnos y volver, con la pregunta de recién, es decir, los acuerdos sobre las cuestiones de prueba, ¿esos cómo ingresan al debate? Las partes se los proponen al juez. Pero, por ejemplo, Deberían, ¿estamos de los acuerdo en la acuerdos, partida, en el nacimiento? sí, los Y si acuerdos es un probatorios, legajo, sí. claro, los acuerdos probatorios se hacen en general. Lo ideal sería hacerlos en la audiencia de control de imputación, donde los litigantes ya le plantean al juez cuáles son las versiones de los hechos, cuáles son los hechos no controvertidos que va a ingresar como acuerdo probatorio y cuáles son los hechos controvertidos y por eso van a ofrecer la prueba en determinado sentido, para los fines de que el juez pueda valorar su relevancia, ¿sí? Para ingresar al debate. Ahora, puede ser que también en el transcurso del juicio sucedan cuestiones donde ya se dan cuenta que hay cosas que no las van a discutir.
y en el devenir del juicio digan, no, esto acordémoslo probatoriamente, la verdad, esto ya no voy a discutir esto, voy a ir por este lado. ¿Sí? O sea que en el juicio también vos podés optar por no producir pruebas, o sea, los acuerdos probatorios es para evitar producir prueba no controvertida. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Pero vos en el acuerdo probatorio no es un acuerdo sobre pruebas, es un acuerdo sobre hechos. Esto es lo más importante. No es un acuerdo de prueba. Por más que le digamos acuerdo probatorio, estipulación probatoria, no es un acuerdo sobre prueba. No es que yo acuerdo probatoriamente el balance, acuerdo probatoriamente el entrecruzamiento de llamadas, apruebo la partida de nacimiento. No, el tema es qué connotación le voy a dar a eso. Entonces, la partida de nacimiento, como decía María Inés, yo puedo decir, a mí me sirve para tener por probado que la menor tenía 8 años al momento de los hechos, por ejemplo. Esta pericia balística me sirve para, no vamos a producir no vamos a confrontarla, no vamos a traer al perito, por lo tanto, damos por probado que el arma que se utilizó en el hecho era apta para producir los disparos. Era apta para Claro, producir. pero por ejemplo, como esos acuerdos se hicieron en la audiencia de control, lo que yo te preguntaba es si los debería ¿Cómo exponer se ponen en en el alegato conocimiento de del juez? apertura. Claro, en el alegato de apertura, por Claro, ejemplo, ya estamos de acuerdo en tal, es así ingresan directamente. exactamente, puede ser en el eso es cuando el juez del juicio difiere del juez que y tomó la audiencia de control de imputación, el mejor ejemplo, disculpen, no es de fanática, pero es el juicio por jurado. El jurado está ahí, no estuvo en la audiencia y no sabe lo que es un acuerdo probatorio y no sabe nada. Y ahí las partes eso se litiga, a ver de qué manera le llega al juzgador. En general, lo que se le hace saber al juez, cualquiera de las partes, para mí es la fiscalía en realidad la que siempre toma la posta en este sentido, es decir, estos son los acuerdos probatorios a los que arribamos en las audiencias preliminares, sin perjuicio de lo que pueda suceder en el debate, y estos son los hechos que se dan por acreditados. Lo podés exponer en el alegato de apertura, sería un lujo que ya lo expongan en el alegato de apertura, que se haga eco la contraparte en el alegato de apertura de esas estipulaciones, pero pará. El alegato de apertura, los dichos de los abogados no son prueba. La estipulación tiene que ser autorizada por el juez. Y acá hay otra discusión. Si las estipulaciones o acuerdos probatorios necesitan o no un control jurisdiccional. No está en la ley, ya les voy a decir. En el código esto que estoy diciendo no está, no lo dice la ley. Ya esto tiene que ver con reglas de evidencia, deberían ser, que tampoco las tenemos, pero tiene esa lógica. Yo les voy a dar mi opinión, ya te doy la palabra, Laura, ¿eh? Yo les voy a dar mi opinión, pero es mi opinión y está controvertida en la doctrina, o sea, con colegas juradistas y capacitadores en el acusatorio y demás, no están todos en pleno acuerdo conmigo. Para mí el juez al momento de estipular, de hacer lugar en una estipulación, o sea, de convertir esa evidencia o esa información que contiene en prueba y que no pase la contradicción y demás, yo exijo control jurisdiccional. A mí explícame. Te doy un caso, hace una hipótesis de máximo, un caso muy, muy al extremo, pero es lo mismo que me digas que María Marta García Belsunce murió por un golpe en la bañera. ¿Entendés lo que te digo? A mí, Mariana, a mí. Dicen que soy muy paternalista, muchos amigos míos, que no me tiene que interesar, que lo que importa es lo que las partes quieren. Si las partes quieren eso, yo no puedo meterme en eso. Mi opinión personal, por favor, lo quiero dejar bien claro, es que yo tengo que hacer un control de la legalidad de la prueba, que yo tengo que hacer un control de la admisibilidad de la prueba, y para mí que me digas que a mí no me puedes inventar, o sea, y no es que ponga en tela de juicio la buena fe de los litigantes, pero para mí que murió de tal cosa, murió de tal otra, no, a mí tráemelo documentado.
Y yo te digo, bueno, sí, está bien. Frente a esta pericia que dice, no vamos a traer al perito, muy bien, damos por estipulada esta cuestión. Pero insisto, chicos, es una cuestión meramente personal y no todo el mundo está de acuerdo con esto. Muchos dicen que lo que las partes acuerden ya es problema de las partes, que acuerden lo que quieran. Yo no creo que sea tan así. Y a lo mejor sí, tienen razón ellos, yo no lo hago. Pero, y a lo mejor cambio de opinión en algún momento, pero esta es mi versión. Después, en qué momento se den, puede ser variado, o sea, puede variar, eso puede variar completamente. No sé si te contesté, Moira, a tu inquietud. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Si no, repregunten, ¿eh? Por supuesto, a veces a lo mejor yo me voy por las ramas porque tengo tanto para contarles que a lo mejor, y tan poco tiempo siento que tengo para contarles que a lo mejor me voy muy por las ramas y me tienen que traer como el testigo. Laura. En la implementación práctica de lo que la doctora Moira preguntaba, a mí lo que me pasó es que en la audiencia de control de la imputación se deja constancia en la misma acta. Ese acta, después como el juez de juicio Sí, difiere, se bueno, eleva. eso, Se sí, eleva el Laura, acta esos son, sí, y el juez después lo que hace en la audiencia, cuando le da palabra a las partes, primero la fiscalía es la que suele denunciarlo, como usted está diciendo, y le pregunta a todas las partes y listo. Pero queda, o sea, queda, digo, el aporte que quiero hacer que a mí me quedaba en el acta. O sea, esa es la claro, en el tranquilidad. acta de la audiencia de control de imputación. Sí, y después esa es la Pero saleva. sí, 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 eso en realidad lo importante es también discriminar que no esté estandarizado. O sea, son cosas que, o no está en la ley, son cosas que se van haciendo con las prácticas, como dice Laura, con las costumbres. Y en realidad, en general, también como dice Laura y como he dicho yo anteriormente, es el fiscal el que lo plantea en su alegato. Es el fiscal, cuando el juez es distinto. A mí no me pasa porque yo soy la juez que dicto que resuelvo la admisibilidad de la prueba. Entonces, a mí en lo personal no tengo esta práctica, pero en jurisdicciones con sistemas, con organizaciones propias de sistemas acusatorios, ahí sí es diferente el juez que interviene en la etapa de control que el juez que interviene en el juicio propiamente dicho, y ahí se elige de alguna manera cómo hacerle llegar al juez esta prueba acordada o estos acuerdos probatorios. Admitir. A ver quién estaba. Muy bien. Vamos a avanzar. Acá todavía estamos con el alegato de apertura. Ahí está. Esto también tiene que ver con. Otra cosa que es muy importante es en un alegato de apertura es escribir a los protagonistas, es algo fundamental. Pero yo quiero avanzar en esto, eh, que a lo mejor esto lo pueden ir viendo de la estructura del alegato de apertura. Esto es para una clase entera de alegato de apertura. A mí me interesa esto. Las reglas del examen directo, el examen directo que justamente el testigo se convierte en la principal fuente de información y el interrogatorio es la herramienta para su producción, ¿qué más puedo hacer para qué más puedo utilizar el examen directo? ¿Cuáles son las preguntas que no se admiten en un examen directo? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Saben qué preguntas no son admisibles en un examen directo? Las sugestivas. Exactamente. No se admiten. Chicos, ¿me disculpan un segundo que voy a buscar un vasito con agua? Puede ser que tengo la garganta, no sé si lo notan, pero vengo mal dormida y esperen, uy, dejé de compartir. Esperen, solamente voy a mutear. Ya
Ahí estoy, discúlpenme, pero ya estaba con la garganta, me olvidé. Me había olvidado de traerme agua y estaba la miseria. Vamos a volver a la presentación. Y voy. Ahí está, ¿ven bien? ¿Sí? Entonces, no voy a ahondar en todo esto del examen directo y del contraexamen, solamente a los efectos de diferenciar dos cosas, o de hacer, de dejar sentadas bases o núcleos duros. ¿Por qué no es admisible la pregunta indicativa en un examen directo? Porque los dichos de los abogados no son prueba y el que tiene que aportar la información es el testigo. Entonces, es importantísimo no brindar la información, que la información no salga de la boca del abogado, sino que sea el testigo quien la aporte. De la misma manera, también, esto es un poco lo que hablábamos, construcción de del testimonio, de la credibilidad del testimonio y del testigo, sí, un montón de tips, a lo mejor esta información yo se las doy, no tengo ningún problema. Pero el objetivo principal es este, ¿no? Y yo cuando interrogo a un testigo, yo sé qué bloques de información es aquel información útil que va a servir para mi caso. Pero además, lo que este punto 2 es lo que quiero empezar a hablar con ustedes, que es cómo ingreso material, ¿no? Material de convicción. Y acá es donde empieza la utilización, o sea, decir cuáles son los métodos para introducir información contenida en prueba material, en prueba documental, ¿sí? Objetos, documentos, informes, fotografías, videos, audios. El testigo se transforma en el medio a través del cual yo voy a introducir todo este tipo de información. Ahora, para yo introducir todo este tipo de información a través del examen directo, o sea, el examen directo no es solamente para que el testigo me dé información, sino para poder yo incorporar a través de su testimonio toda aquella información contenida en documentos, actas, objetos y demás. ¿Sí? Entonces, yo directamente iría a acá. Espere. Uso de declaraciones previas. ¿Qué es una declaración previa? ¿Qué connotación le dan ustedes a una declaración previa del testigo? Bueno, voy a avanzar yo entonces. Uno Lo puede que declara un tener, testigo antes de una audiencia, lo que le dice al abogado que lo está interrogando, lo quiere ofrecer de testigo, entonces me entrevisto con él, quiero saber si realmente tiene información útil. Él me dice que vio blanco, negro, colorado, pero yo quiero estar seguro que después cuando llegue a la audiencia va a decir eso a mí. Entonces le hago firmar una exactamente. declaración previa. Exactamente. O sea, y cuando nosotros construimos nuestro caso también, cuando nosotros construimos nuestro caso, nosotros nos Ujú. vamos a encontrar con declaraciones que hicieron los testigos frente al fiscal, por ejemplo. Claro, ¿Sí? Entonces, en realidad, declaración previa es toda manifestación que haya hecho el testigo sobre de lo mismo que está hablando en el momento del juicio, pero en una oportunidad anterior. Y que a nosotros también nos sirvió para armar nuestro caso y nuestra estrategia. Ahora, ¿qué sucede cuando ese testigo no se acuerda o está diciendo como dice Sergio, una cosa diferente que la que dijo en su momento? Entonces, vos ahí tenés posibilidades de confrontar al testigo con su declaración anterior. ¿Sí? Entonces, la utilización de declaraciones previas tiene dos objetivos.
dos objetivos fundamentales. O refrescar la memoria del testigo, que después de determinado tiempo y demás puede lógicamente haber olvidado algún detalle, entonces yo lo confronto con su declaración anterior para refrescarle su memoria, con con el resultado, digamos, que si no se acuerda, lo que va a valer como prueba es lo que diga al momento del debate, ¿no? O sea, lo que pase en el juicio. No va a valer esa declaración escrita con la que yo la confronté. Puede estar sujeto a reprocharle su credibilidad, que en un momento dijo algo, ahora no se acuerda de un detalle que puede tener determinada trascendencia. Pero muchas veces sirve para aclarar detalles que a lo mejor en el contexto del nerviosismo y demás, un poco lo que hablábamos previamente, hay detalles que no se olvide, cosas que no se esté acordando puntualmente, y sin embargo, al momento de hacerle recordar el momento que declaró, cómo declaró, o sea, acreditando la existencia de ese acontecimiento anterior en el que habló sobre los hechos, puede recordar y refrescar su memoria. El otro objetivo del uso de la declaración previa es la confrontación, o sea, decir, marcarle la contradicción. O sea, que en un momento dijo blanco y ahora está diciendo negro. Ahora, estos dos usos que se le puede dar a la declaración previa y la utilización de una declaración previa de un testigo en el juicio nunca es gratis en términos de credibilidad. Sentido común. No es lo mismo que el testigo me lo diga espontáneamente que yo se lo tenga que refrescar o recordar. Punto uno. De más está decir que marcando una contradicción, más ataco su credibilidad, o sea, menos creíble puedo hacer una cuestión. Entonces, el uso de la declaración previa tiene que ser algo que el litigante amerite si le conviene o no le conviene. A lo mejor refrescar en la memoria es un punto muy importante y realmente entiende que sí necesita refrescar memoria y, o sea, a pesar de la lesión a la credibilidad, insiste con eso y le puede servir. Y después lo argumentará, ¿sí? De que en el nerviosismo del momento y en el tiempo que pasó y demás. En la confrontación es más raro que en un examen directo vos lo confrontes con tu prueba, eso es una actividad, con el testimonio, perdón, esa es una actividad que es mucho más propia del contraexamen, que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero otra de las cuestiones es que yo, para usar una declaración previa, yo tengo que acreditar la previa existencia de ese acto en el interrogatorio. Por ejemplo, ¿usted recuerda haber hablado de esto en alguna otra oportunidad? Sí. Bueno, ¿puede decir dónde fue? Sí, en la fiscalía. Bueno, ¿usted recuerda en ese momento cómo fue el acto en el que usted declaró? Bueno, estaba declarando frente al fiscal y había un secretario que tomaba nota. Bueno, tomó nota. ¿Y a usted le dieron de leer esa declaración una vez que usted la terminó? Sí. ¿Y usted la firmó? Sí, sí, la firmé. Bueno, yo acá tengo este documento, señor. ¿Podría ser, acá reconoce su firma inserta en este documento? Sí, esa es mi firma. O sea que esta podría ser el acta en la que usted estaba haciendo referencia, que usted había declarado, que lo habían escrito y que usted al terminar lo leyó y lo firmó. Sí, bueno, ¿puede ser que sea este el documento? Sí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Ese escrito, esa prueba testimonial, esa declaración previa, estoy acreditando su existencia como para corroborar que ese es el documento que yo estoy confrontando ahí, es el mismo al que está haciendo referencia el testigo. Acá usted dijo que usted la vio a Débora, que tenía unos bonitos anteojos. Ay, sí, ahora que usted me está diciendo, sí, lo recuerdo. Recuerdo a Débora y recuerdo sus anteojos. Bueno, ¿y por qué puede ser que no lo haya recordado? Y bueno, pues pasó mucho tiempo, creo que pasaron 2 años a la fecha. Ahora que usted me lo dice, sí lo recuerdo. Por ejemplo, te puede pasar eso. Otra de las cuestiones, cuando uno encuentra un testigo que empieza a entrar en contradicciones,
y que esas contradicciones van, si es un testigo propio, van en desmedro de tu propia credibilidad como litigante, ahí vos ya lo que podés hacer es transformar ese testigo en lo que llamamos testigo hostil. ¿Qué es el testigo hostil? Aquel que se está, que justamente, como la palabra lo dice, o sea, que aquel que se está transformando en un testigo que parecía que era propio, parecía que iba a acreditar mis hipótesis, pero que en el juicio está pateando en contra, por decirlo en criollo. Entonces, a partir de ahí y de cuando empieza a poner en jaque mi estrategia y poner en jaque lo que yo quería acreditar con ese testimonio, yo lo termino de destrozar pidiendo autorización al tribunal para darle trato de testigo hostil. ¿Qué es darle trato de testigo hostil? Realizar con él un contraexamen. ¿Cuál es la diferencia entre un examen directo y un contraexamen? No, pero antes de eso con eso vamos a terminar. Yo voy a avanzar en los propósitos de las declaraciones previas, los aspectos estratégicos y la prueba material. Voy a terminar el examen directo con esto de la prueba material. Entonces, la prueba material o la prueba digital, que está tan en boga en este momento, es de alguna manera toda evidencia que se presenta en el juicio, que no es ni una declaración de un testigo, ni un perito, ni del imputado. O sea, en general son o cosas, el arma, el celular, el auto, ¿sí? Son cosas, son documentos escritos o son en el contexto de la libertad probatoria puede ser cualquier cosa, puede ser una fotografía, puede ser un video, puede ser un audio, ¿sí? Bueno, yo hablo acá de la transversalidad de lo que es la evidencia digital, que hoy la información está contenida en elementos digitales, entonces ver de qué manera algo que quedó registrado digitalmente, de qué manera yo esa información la puedo hacer reproducir. Y no es ni más ni menos que con el testimonio. Con la misma lógica de la declaración previa, yo primero trato de acreditar la existencia de ese objeto, de esa foto, de la existencia, que el testigo me lo pueda describir, pueda acreditar de qué manera tiene conocimiento de la existencia de esa evidencia y después lo confronto al testigo con la evidencia. Entonces, esa es la manera de ir introduciendo aquella prueba donde yo no puedo decirle porque no sirve, este es el celular que se robaron. No. ¿Cómo era su celular? Descríbalo, qué características tenía. Ahora, ¿puede ser que este sea su celular? Sí, pero sí, depende. Si en el fondo de pantalla tenía, bueno, puede ser que ¿se entiende? Acredita la existencia de ese objeto, de ese audio. Puede ser que usted haya llamado al 911 esa noche. Sí, yo llamé al 911. Si yo le hago escuchar un audio, ¿usted podría decir si ese es el audio al que usted está haciendo referencia? Pongo el audio. Pido autorización para reproducir el audio, el llamado 911, que conforme esta documentación fue de tal día a tal hora. Lo puedo escuchar, se autoriza y ahí el testigo dice, sí, soy yo. Eso ve que yo le contaba, este es el audio a través del cual yo hice esta declaración. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Pero son dos cuestiones fundamentales a lo que tiene que ver con los interrogatorios. Y a ver si yo quiero, puedo hablar, ¿no? Sí, por supuesto, Una duda, Sergio. quiero fijar bien el orden cronológico. Yo tengo, por ejemplo, un palo que es el arma homicida, Sí, no sé, qué sé yo, el policía que lo encontró en la escena del crimen, bien. y quiero arrancar, como decías antes, de previo, de la parte, el momento anterior. Yo primero tengo que pasar por el tamiz de la admisibilidad de la prueba. O sea, esa prueba tiene que haber aparecido en un momento en que, aunque sea tácitamente, fue declarada admisible y pasó todos los No, test. no, es prueba ¿Entendés? que son evidencias. Son Sí, evidencias que formaron parte de la investigación. pero yo, Entonces vos sí, de ok, alguna manera en la audiencia de control de imputación decís, yo cuento con objetos que voy a perfecto. acreditar, que voy a ingresar al debate a través del testimonio de tal.
Y ahí por lo menos nadie lo objetó, así que va a entrar en el Si juicio. no lo objetan, si no se litiga, no deberían Perfecto. objetártelo. Una vez llegado al Supongamos que juicio, sí, sí, que pasó el perdóname. test, o no, está bien, que ya pasó el test, se litigó, no se litigó, no importa. Ahora, el orden cronológico es que primero yo le tengo que preguntar al testigo, por ejemplo, en el ejemplo que puse yo, el policía, ¿qué vio usted cuando llegó? Un cadáver tirado en el piso y Eh, un palo ensangrentado. Entonces le digo, exactamente. describo el palo para tratar de ser lo menos sugestivo después cuando le muestre el palo. Y para que él lo describa bien, el largo, el ancho, bla, 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 bla. Y después de todo eso yo le digo, este puede ser el palo que usted vio. Exactamente, porque si yo Bueno, te eso digo, quería explicar. Sergio, dígame usted, ¿este es el arma No, homicida que claro, usted si no es vio? sugestivo, claro. Es sugestivo, es sugestivo. Está bien, está claro, está muy claro. ¿Se entiende? Es lo mismo que Sí, una pregunta sugestiva. Entonces, yo perfecto. tengo que primero en el examen, en la audiencia de control, ofrecerlo en el contexto de un testimonio, ¿sí? Ujú, Y sí, después, en el juicio, acreditar la existencia de ese objeto, sí, está claro, está claro. ¿sí? Porque aparte, miren la trascendencia en términos de imágenes. Por ejemplo, yo tuve un caso en el cual no, fue un caso de película lamentable, lamentable. Le armaron una causa a una persona por una cuestión de polleras, pura y exclusivamente, y se habían criado de chiquitos y el padre del imputado, que había estado preso durante años, 2, 3 años, el padre del imputado había criado a este chico que después fue policía, ¿sí? Y el policía le arma una causa a su vecino. De película, fue escalofriante ese juicio. Pero en un momento, muy hábil el abogado, lo que hizo para acreditar, para dar esta imagen, esta escena, esta esencia, trajo las fotografías durante muchos años de los cumpleaños infantiles, con la TIM, o sea, todas cosas antiguas, ¿viste? Trajo todas las fotos familiares. Imagínate si yo, Sergio, ahora, yo en este momento te muestro las 8 fotos que presentó Pero ese eso queda hombre, para mostrar familiaridad de trato, para demostrar la cercanía historia de que estaba trato. contando. Sí, sí, Claro, sí, pero lo sí. que te quiero decir, si yo te muestro ahora, en este momento, te muestro 8 fotos, ¿qué te dicen a vos esas fotos? Nada. Si yo no te Ujú, cuento esta historia y te muestro 8 fotos de cumpleañitos infantiles, ¿qué te aporta a sí, vos? Nada. Si yo te ujú, muestro esto, ¿qué te aporta esto? claro. Nada. Ahora, si yo esto te lo contextualizo en un testimonio, si yo te pregunto sobre el vínculo y demás, y cómo era tu infancia, y qué sé yo, y te muestro, y tienen registrado esos momentos, y te empiezo a mostrar la fotografía de los chicos creciendo juntos, ahí tiene sentido esa evidencia, esa prueba Sí. material. Entonces, no es caprichoso que yo tengo que seguir un protocolo para introducir No, toda no, esta está bien, está bien. información. Y la causa que se formó, ¿por qué fue? Porque Por homicidio, no fue terrible. No, No fue no, pero terrible. vos dijiste que se terminó formando una causa, hasta dijiste por pollera. Claro, porque la causa era así, bueno, el caso era así, pero bueno, después la historia Ah, bueno, no viene bueno, al caso, no viene al caso, pero está bien. fue una historia terrible Poliladron fue realmente Mm, terrible, pero lo que quiero decir, lo quise contextualizar yo para ser rápida en el ejemplo, pero aparte para poder transmitirles la importancia de contextualizar los objetos, la foto, los audios, el impacto que tiene, que si yo te lo muestro así, no te sirve de nada. Yo te muestro el frente de un domicilio y una foto de un frente de un domicilio. Si eso no está, si eso no se incorpora, si esa información que potencialmente tiene esa foto del frente de un domicilio, no te lo contextualizo en un testimonio, no tiene o sea, no tiene impacto, no tiene sentido. ¿Entienden a lo que voy? sí, no tiene significancia, no tiene Claro, no tiene significado. significado. Yo te muestro ahora la puerta de un Ochava y sí, un Ochava y entonces todo eso tiene que tener esta relevancia, esta concordancia y esta contextualización que es introducir estas cosas en el contexto de un testimonio. ¿Sí? Hernán.
¿Cómo estás? Estuviste bastante calladito hoy, ¿eh? Estuviste bastante moderado, muy Sí, bien, Me forjando estoy, el por- carácter, me gusta. me estoy portando bien para no interrumpir. Sí, por eso te lo digo, te lo valoro, te lo valoro. Gracias. Mariana, te quiero Decime. hacer una pregunta con una serie Sí. de supuestos que no me queda del todo claro. Vos estás hablando de introducir prueba material y digital y hay una serie de supuestos que todavía no me queda claro cómo se introducirían en este modelo, por supuesto sabiendo que no existe la incorporación por lectura. Te pongo, por ejemplo, dos, tres ejemplos. ¿Qué es eso? Vos tenés un caso digamos, pensando que este código se aplica a delitos federales. Entonces vos, por ejemplo, tenés un caso de un contrabando documentado y ahí la prueba son las facturas del proveedor chino. O si vos reclamaste documentación por exhorto diplomático. ¿A quién vas a Ajá. traer del exhorto diplomático? ¿O a qué chino vas a traer a la Argentina o a un juicio a que declare No, no, sobre no. qué? ¿Cómo? No, Y si no tuvieras estipulaciones probatorias, ¿no? Porque estamos partiendo de la base de que esto no, 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 no partamos de la base que procede. es controvertido, eso Por eso, por eso. ¿Cómo incorporás bueno. ese tipo de evidencia? Y bueno, ese tipo depende. Por ejemplo, la factura es muy difícil darte una respuesta que puedas aplicar a todos los casos, porque depende, ¿sabes de qué depende? De lo que vos quieras acreditar. ¿Entendés? Si vos querés acreditar el contrabando No, y vos querés decir, bueno, acreditar que existe el documento y querés acreditar el contenido del documento. O sea, a vos te bueno, interesa la eso. existencia misma del documento y lo que el documento A lo refleja. mejor lo ¿Cómo lo podés hacer traes? con un empleado, obviamente podés traer al chino en declaración testimonial, por supuesto que lo podés traer a declarar al chino, pero en el caso de que no sea declarar al chino, de que el chino te diga, no, esas facturas yo no las hice, o esas facturas yo las hice en este sentido, que puede ser un empleado administrativo que sea el que recibía las facturas, el que ordenaba las facturas, puede ser el contador que exigía las facturas o sea, es muy difícil darte una respuesta sin un contexto. ¿Entendés? No le quiero esquivar a tu pregunta. Lo que te quiero decir es que a vos la trascendencia es, ¿qué acreditan esas facturas? No, ¿Qué es pero lo que vienen a probar, esa prueba documental? ¿Qué es lo que vos querés probar con esa prueba documental? Que está las bien. facturas eran apócrifas, que las facturas estaban tergiversadas entre lo que se facturaba realmente y lo que no. O sea, dependiendo el tipo de delito, de conducta que vos te estés investigando, es el tipo de información que ese documento te aporte. No sé si estoy siendo clara. Sí, lo que pasa es que a ver, el tipo de documento la información que el documento te aporta es la información intrínseca del documento que el documento prueba en sí mismo, la existencia de una operación comercial, el valor de la misma, quién fue el vendedor de la Bueno, mercadería. el tema es lo Entonces, que vos quieras acreditar, que vos quieras acreditar que el valor está mal, que el valor estaba puesto, que la factura es apócrifa, que la factura no es realmente del chino, sino que las hacían en la imprenta, las hacían digitales en un informático. O sea, es muy relativo lo que vos me estás preguntando. Vos sí, lo no, que tenés lo que... que no veo es el canal formal de cómo introducir esa prueba cuando no tenés al emisor de la factura o al firmante del documento. Pues sí, bueno, si yo no puedo incorporar ¿Qué el querés documento en sí acreditar con mismo, eso? ¿Qué querés acreditar con esa factura, por ejemplo? bueno, si yo fuera el Un defensor, conjunto de quisiera. facturas, 10 facturas. Yo tengo 10 facturas acá, volvemos a lo de la foto. Tengo 10 facturas acá. ¿Qué es lo que vos querés acreditar? Yo ¿Qué quiero acreditar. información te da a vos esa factura? La factura te da la información de que existió una operación comercial que fue documentada en debida forma, que hay una persona que la emitió, que esa factura refleja el valor de una mercadería Bien. y que ¿Quién te ampara, puede explicar eso? y el que le emite, porque el que la recibe no te puede El que la acreditar la emite. legitimidad, Bueno, ahí el que tenés le que emite es el traer a quien la chino. emite. Y bueno, ahí Bueno, tenés que traer a quien la emite. pero bueno, siempre cuando es un exhorto diplomático no Imposible. conseguís al juez de China que te proporciona la información a través del exhorto diplomático porque la recaba, digamos, y a veces no conseguís al chino, digamos, porque es una empresa que no existe más. ¿Cómo? Pero vos tenés un documento, vos te perdés esa prueba porque no la podés introducir con un Puede ser testigo. que sí. Puede ser Ah, que la pero en pierdas. contrabando estamos muertos entonces, los que litigamos con eso, porque es muy común Claro. lo que dice Hernán. Traer a los proveedores chinos es una quimera en No, términos sí. generales.
Y traer la prueba de los exhortos diplomáticos es otra cuando la lográs conseguir. Y te traigo otro ejemplo más. Si Bueno, vos cuando conseguís que traes Google, exhorto si vos conseguís diplomático, ahí que, sí podés traer. Lo que pasa es que no dejan de ser testigos de referencias. bueno, está bien. Perdón, creo hay un compañero que anotó un artículo, el 289, que son las excepciones, y ahí estaría contemplado, me parece. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que el tema, lo que ustedes tienen que visibilizar es qué es lo que quieren acreditar con cada cosa. Ese es el punto de, sobre todo, la documentación. ¿Qué es lo que yo pretendo acreditar con eso? Que la factura era apócrifa, que la factura está, como se dice, inflada, no sé. O sea, ¿entienden a lo que voy? O sea, realmente fue de un chino que la mandó, que no fue de un chino que la mandó. O sea, ahí hay un montón de cuestiones que es lo primero que te tenés que preguntar. ¿Para qué la querés? No, pero, Mariana, perdóname, porque acá discrepo con para qué la querés. Yo lo que digo es, si vos tenés un documento que como defensor te es útil para acreditar lo que el caso en ese Y momento bueno, requiere, ¿para para tu acreditar teoría del qué? caso, y El vos, cómo lo aprobás es saber qué es lo que querés pero acreditar. está bien, pero ponele que vos sabés lo que querés probar y conseguiste a través de los convenios de cooperación, sobre todo en materia de evidencia digital, que vos también decías, Google te manda un informe o Meta, que es Facebook, te manda Sí. un informe, y esos informes están. ¿Vas a llamar al señor Google a que te lo venga a incorporar al No, debate? Perdón, no. Mariana, ¿puedo intervenir? Sí, Maxi, ahí te veo. Dale. Ustedes hablen mesa en qué, porque yo no los veo a todos. Yo ahora veo 3 personas No, nada porque ahí más. Por eso. tenés un Hola, artículo Maxi. 289, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Mm, Tenés un artículo 289 que te permite, por excepción a la oralidad, incorporar prueba documental, informes, certificaciones en el Código Procesal sí, Penal Federal. sí. Así que me parece que esa es la respuesta a la pregunta de Hernán, Puede ser, que, pero lo que ustedes esperen que se me va a apagar la compu. que son las excepciones a la oralidad. Dice, solo podrán ser incorporadas al juicio por Sí, pero lectura o ¿sabés exhibición qué? ¿Sabés cuál es el peligro? Que entre todo por ahí. No, no, pero está taxativamente enumerado cuáles son las excepciones. El resto sí. Bueno, esa es, Perdón, pero esa es la valoración que yo hago en la lectura del artículo. Pero bueno, Bueno, eh, léanlo. eh, ¿Quieren leerlo? lo que pasa es que perdón, ¿no? Pero lo que dice Maximiliano, que obviamente está ahí, es muy interesante. Me parece que habría que diferenciar los documentos que mencionamos antes, que hacen prácticamente fe o prueba en sí mismo, como una partida de nacimiento, un acta de función, un estatuto de la IGJ. El caso de las facturas es mucho más polémico, porque muchas veces están justamente cuestionadas las facturas en Lo su que está contenido. cuestionado es Y la son documentos autenticidad de ese privados. documento. Por eso yo Y son digo. documentos privados, por eso yo veo que es medio difícil entrarlos por ahí, porque implicaría darlos por buenos, sí o sí. Bueno, Claro. perdón, no. No, 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 pero tal cual, pero eso es lo que yo, con lo que yo estoy insistiendo. A lo mejor no le estoy encontrando la vuelta para ser clara en lo que quiero Ahora, decir. pero lo que usted está queriendo decir es que usted como jueza, que a mí me encanta siempre escucharla porque nos da una perspectiva del juez, o sea, usted como jueza, si esos documentos son indubitables, si nadie plantea ninguna objeción sobre la verdad sobre esos documentos, usted como jueza los valora de una manera distinta, ¿entendí bien? Y podría ser, si nadie los cuestiona, ingresarían como una estipulación. Pero no ingresa el documento, ingresa la información que el documento, o sea, qué es lo que los litigantes quieren acreditar con esos documentos. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo Pero que en el, acredita esa factura, por ejemplo? El bueno, pero en el documento no ejemplo habla, de Hernán, ¿Entienden a lo que voy? como que el documento no habla por sí mismo. Es decir, No, primero el uno tiene que documento no habla por poner, sí mismo. claro, tiene que poner Exactamente. el por qué llega eso en ese momento, en Vos ese traes, lugar. exactamente, vos traes esas 10 facturas de los chinos, que me decís, 10 facturas de los chinos. ¿Qué es lo que pretendés con eso? ¿Acreditar qué? ¿Qué probarías? ¿Qué querés argumentar? ¿Para qué las querés esas facturas? ¿Qué es lo que te Y prueban? después el, vendría va- la parte que usted en un momento habló, que es la de la veracidad del documento. Eso se verá después. Primero aportar que a qué viene ese documento. Y ahí es donde entra la argumentación y los fundamentos propios de la parte que quiera Y te llevar voy a eso. decir, Lu, bien, voy en ese sentido y Perdón, doctora, yo nunca litigué, soy Bueno, re pero novel en es todo esto. eso.
¿Y sabés dónde se trabaja esto? En la audiencia preliminar, no en el debate. Eso es materia No, pero, de... perdón, pero lo que plantea, digamos, en el caso, en la mayoría de los casos de contrabando en penal económico, es decir, la aduana hace una denuncia por su facturación para una determinada operación. Con el devenir de la investigación, la defensa solicita, por ejemplo, un exhorto que le pregunten al proveedor chino si la factura que se acompañó con el despacho era verdadera, si obedecía a la verdadera Mm. operación, los montos de los valores, etc. Esa respuesta viene vía exhorto, se incorpora. La aduana sigue sosteniendo la subfacturación, es decir, o la fiscalía. Entonces, la defensa no puede decir, el ¿Y con chino qué nunca argumento? contesta ¿Y con qué argumento lo sostiene? con que para ellos hay diferencia de valor en operaciones similares, Bueno, con eso lo tiene que que acreditar. bueno, pero No el lo puede 90% de las causas que argumentar. tenemos en penal económico, digamos, transcurren así. Y está bien, porque Eh, todo se basa en una prueba o sea, no, todo eso que está diciendo la aduana lo tiene que acreditar. No puede claro, decir, pero lo va no, a tener para que mí acreditar igual en el acá está debate. sobrefacturado. Pero lo va a acreditar durante el debate, porque ya llegamos al debate. Nosotros ahora estamos en el debate con la respuesta del exhorto, No, no, que no, con porque el mucha tema suerte nos dio este, razón no. a la defensa. Pero Moira, todas estas cuestiones de qué se admite y qué no se admite y qué ingresa al debate se tiene que hacer antes. Claro, pero supongamos que el exhorto ya se hizo y vino la respuesta y está admitida, como decía. Ya llegamos a, está admitido el exhorto No, se como produjo esa documento prueba. se produjo esa prueba. La documental es documental. Según el 289 podría ingresar al debate. Es decir, pero tiene que ingresar como tal, como respuesta, como certificación, porque al chino no va a venir a responder lo que No, ya pero puede ir respondió en el el exhorto. despachante y decir, yo armé el despacho figuraba esta cuestión, las facturas respondían, el valor de la mercadería era de tal importe, acá constan las facturas, ¿cuáles? Esta factura sí, estas La facturas, y mayor es lo cantidad de las mismo que veces el contesta despachante es y eso imputado es en también. concordancia con lo que responde, y eso que, y no, y nosotros se pidió un informe a los proveedores chinos, donde los proveedores chinos nos hicieron saber que esos son los valores de la mercadería y que hubo una operación comercial. Entonces yo acá, como despachante, puedo corroborar que mi despacho se corresponde con las facturas que llegaron y se corresponde con la información que aporta el exhorto que aportaron los proveedores chinos con respecto, ¿se entiende? No es una verdad de perogrullo, ya, o sea, yo tengo que ver cómo esa información la acredito. Por eso les preguntaba yo, ¿qué quieren acreditar con la factura? ¿Qué hubo sobrefacturación? ¿Qué hubo que trajeron unas bombas que en lugar de 100 litros hora te sacaban 500 litros hora? Una divergencia en la denuncia del despacho. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, es muy importante hablar de hechos. Y cuando tengo prueba, quiero ver qué me dice esa prueba. ¿Para qué necesito esa prueba? ¿Qué es lo que yo pretendo acreditar? Perdón, Mariana, entonces vos como litigantes lo que nos exigís es que en vez de la excepción del 289, hagamos esto que decís vos, porque si no, para vos la prueba es de baja calidad. Por supuesto, Ok. por supuesto. O sea, la idea es que no sé qué, no me acuerdo bien qué dice lo tengo acá el código, pero si alguien lo tiene a mano, esas excepcionalidades a la oralidad son arma de doble filo, ¿eh? Dice lo que dijo acá recién el compañero, solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura o exhibición audiovisual, y en el punto B es donde dice específicamente la prueba documental o de informes y las certificaciones. Ya hacer eso para mí es terrible. Terrible. ¿Ustedes imaginan dándole un jurado documentación para que lea esto, un exhorto, para que lea un exhorto? Cambió la lógica. Yo entiendo la complejidad. Una pericia informática, una pericia informática puede tener casi esta misma complejidad.
El tema es que nosotros tenemos que acreditar hechos. Entonces tenemos que ver para qué obtenemos esa información, direccionar esa investigación, ver el contenido de las evidencias y ver el potencial de información que tiene esa evidencia para nosotros. Ese es el punto. Y los testigos de referencia, y no, eso de traer, bueno, al chino, o traer eh, al del registro para que hable de la partida de nacimiento. No, 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 Mariana, no. te hago una pregunta porque, digamos, suponete vamos a poner este supuesto, que vos me envías a mí un mail y yo quiero acreditar que sos vos la persona que envió el mail. Y nosotros conseguimos a través de los convenios de cooperación con Google que nos informe los datos de usuario de De determinada usuario, cuenta. de IP, Sí, mira. sí, o de usuario, no importa, y te dan. Entonces, ¿cómo presento yo la información que mandó Google sobre los datos de usuario? Digamos, si no es por la incorporación por lectura, ¿cómo incorporo al debate esa Con tu información que mandó testimonio. Google? Sí, pero justamente el testimonio sos vos que estás desconociendo que mandaste el mail y yo quiero. No, con tu testimonio diciendo que vos fuiste el que mandaste el mail a mi casilla y que No, recibiste de mi yo soy el casilla. que yo digo, yo soy el que recibí Sí, el que mail. recibí Y, de fulanito de tal. ¿Y no, cómo corroborás? ¿Cómo sabes que lo escribí yo y no lo escribió otro? porque Google me está dando la información esa, que si yo no presento en el juicio no puedo desacreditarlo o acreditar tus dichos. Como los chicos que miran pornografía a veces. Yo acá por la zona hay un montón de allanamientos de chicos que miraban pornografía y que en realidad eran los padres, era el primito cuando visitaba el primo en la casa. O sea, hay un montón de cuestiones probatorias que no son pruebas tan fuertes. Y a veces uno investiga, o sea, el tema es qué tan creíble podés hacer vos esa información de que fui yo la que te mandó el mail. No, acá se juega Pero mucho no es con un el tema de valoración, es un tema de introducción de pruebas. Si yo tengo un documento emitido por Google que me dice que determinado usuario es el titular de determinada cuenta de mail y esto es un hecho controvertido en el debate, ¿yo cómo presento ese documento de Google para, digamos, si no tengo al señor Google en esta teoría donde No, yo no quiero porque introducir el el documento? documento de Google goza de lo que es como el informe de reincidencia. O sea, Google no produce una prueba que interese, que tenga una intencionalidad. Es una información Está bien, que pero en ¿cómo le incorporas al concordancia, debate esa información si que no es con una en- estipulación probatoria? puede ser con los dichos, puede ser sí, el tema es que se oponga. ¿Por qué se puede oponer la contraparte a un documento de Google? No importa por qué se puede poner. Suponete que no hay una No se estipulación puede oponer probatoria, que no se porque produjo la estipulación probatoria. ¿Cómo lo introducís al debate sin la estipulación probatoria y sin el señor Google? disculpe, Y Doc, lo podés, ¿qué? disculpe, yo creo que la otra parte se puede oponer diciendo que, bueno, que me hackearon la cuenta, porque también pasa mucho ahora, que te hackearon la cuenta, que no fuiste vos y demás, también. Y puede presentar pruebas de eso a través de lo que usted decía de la dirección IP. Lo trascendente es cuál es el punto que se va a discutir. O sea, si pasa por una estafa virtual o por lo que es pornografía infantil y vos tenés que identificar que es la persona la que la producía, la que la compilaba, la que vos vas a necesitar ese tipo de información. Y ahí tendrá que venir un perito informático a corroborarte que en realidad, o sea, el informe de Google puede ser complementario a cualquier declaración de algún perito que te acredite la manera de acreditar que esa información salió de esa computadora. Por ejemplo, ahora, el punto es qué tanto te sirve esa información. Si es trascendental, lo harás de esta manera. No va a ingresar automáticamente. No va a ingresar mágicamente. Lo que vos tendrías que acreditar en ese sentido sería traer un perito que explique toda esta dinámica. Y que a lo mejor diga, bueno, y si nosotros necesitamos información, Google, ¿cómo trabaja? ¿Cómo es la manera que emite sus informes? ¿Cómo? Y si yo le muestro hay una documentación donde nosotros obtuvimos esto. Puede ser que esta información puede estar
¿Puede ser fidedigna? ¿Qué margen de error nota en este informe? ¿Qué es lo que un informante de Google debe, cuando se piden estos términos? ¿Qué es lo que informan en general? ¿Qué información me aporta esto? Y eso lo introducís con una pericia, con un perito, con un experto, con un testigo experto, por ejemplo. ¿Sí? El tema es focalizar en el caso y en la trascendencia que tiene esa evidencia a la acreditación de determinados hechos del caso. No lo voy a convencer a Hernán, por más que siga hablando hasta las 5 de la tarde, pero no importa. Es que si no echas mano del 289 vas a tener problemas en cierto tipo de delitos complejos con cierto tipo de evidencia compleja. Cierto, debería ser excepcional. Y yo no sé si te lo admito, porque eso lo van a usar para meter todo sin pensar en esto, por ejemplo, que yo te acabo de proponer, que lo introduzcas a través de un perito, de un testigo experto, que le Sí, dé perdón. credibilidad a lo aportado, a lo informado por Google. Perdón, Marinés. Y después, Bernardo, te doy la palabra. Perdón que Marinés levantó la mano prolijita. Está bien que yo les dije que me No, interrumpan, pero justo... estaba pensando en cómo, porque es muy complicado para cierto tipo de delitos, sobre todo los delitos, por ejemplo, económicos. ¿Cómo conciliar ese 289 que decía Maximiliano, creo que se llama el chico, el muchacho que habló, lo que dice Hernán? Si estuviéramos hablando de lo de Google, que como vos bien dijiste, Google no aporta información intencionada, no es un organismo estatal, pero bueno, se supone que le es indiferente el resultado del juicio. Yo digo, Exactamente. puede no haber una convención probatoria sobre el hecho, porque las partes, ese mismo informe de Google lo puedan valorar para izquierda o para derecha, digamos, pero sí esa prueba entró a juicio. O sea, en la audiencia de control de la acusación, el juez en nuestro caso, el juez de revisión, la admitió como prueba. Entonces, ¿sería tan complicado ingresarlo por el 289, comentarle al juez, porque alguien, no sé, oralmente en los alegatos se lo tiene que comentar al juez de juicio y luego que cada parte haga su valoración? De algo te repito, que no implique valoración por parte del informante, no un peritaje que tiene que venir el experto y explicar cómo lo hizo y demás. Pero no sé, si Google dice que entraron 4 correos electrónicos a tal casilla, por decir cualquier cosa, digo, bueno, ¿no lo podrían introducir las partes en sus alegatos, cada una con su respectiva valoración, considerando que esa prueba fue admitida como prueba para el juicio? Sí, sí, estando esto de las excepciones, fue la catástrofe en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un artículo igual y eso hace que sigamos trabajando en un mixto. Lo que yo quiero que, yo uno no está en contra de los documentos, o sea, lo que nosotros estamos tratando de visibilizar es cómo producir información en sistemas orales y que no se copie y se pegue y que no ingrese todo automáticamente sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de confrontación. Entonces, salvo que sean acuerdos probatorios sobre hechos y que hay hechos que no sean controvertidos. Pero este ingreso, sí, puede ser valorado, sí, si la ley te lo dice, ponele que lo incorpores. Después hay que ver si todo el resto de la prueba puede ser concordante, coincidente con esa prueba que no tuvo confrontación. ¿Qué tanta calidad? Depende de qué información te aporte. Es muy difícil hablar de algo en abstracto, ¿sí? O sea, tenemos que saber esa prueba que hace al caso concreto para discutir con esta vehemencia sobre la introducción o no de ese informe. ¿Se entiende? Tiene que ser trascendental para el caso, tiene que ser el núcleo duro del caso. Y si la otra parte se opone a la incorporación, ¿qué le vas a vedar la posibilidad de controlar? Porque ¿con qué tiene que ver? Y yo le pregunto, ¿y por qué se opone? Porque tampoco es la oposición por la oposición misma. Pues si usted se opone o no quiere estipular esto, ¿por qué no lo quiere estipular?
¿Qué es lo que va a cuestionar de este informe, de este exhorto, de este... ¿Qué es lo que va a cuestionar usted? ¿Que Google está mintiendo en el informe de No, la... bueno, pero por ejemplo, en Pero, penal económico te cuestionan hasta la respuesta del chino, la pero aduana. justamente cuando es la validez misma del documento, si yo Bueno, te digo ahí no te lo tenés que incorporo por discutir el lectura, documento. Entonces, ¿por qué por lo eso, vas a pero introducir? si no se puede introducir de manera documental, para mí no existe ese informe. Entonces, problema tuyo, venía a probar lo que ese informe tiene que decir, como no te lo dejo por lectura y el chino no va a venir a decirlo, o el exhorto no va a venir el que firma el exhorto a decir que lo firme, Exactamente. no existe para mi fiscalía. Y si vos defensa te sirve, problema tuyo, yo no te lo dejo entrar por la ventana. Entonces, se genera ese problema cuando lo que se quiere, lo que se está contribuyendo es la validez misma del documento. Exactamente. Porque esa es la materia, porque a lo mejor eso es la materia de discusión en el juicio. Entonces, si vos lo introducís y lo das por probado, sin contradicción, sin confrontación, Pero si yo no tengo forma de probar la validez, porque no va a venir el cónsul de China a decir si yo firmé el exhorto, entonces ese exhorto no existe. Pero la respuesta oficial que consta en el legajo de la fiscalía no existe, porque no, vos no, no no, fuiste pero a el saber si tema lo es qué firmó. información aporte ese exhorto. La validez o la información que le dio el chino proveedor. Entonces, toda esa parte de información que a la fiscalía no le sirve, te dice, o traeme el chino que lo dijo, o ese documento para mí no existe. Entonces, a vos como defensa te deja de manos atadas. Es decir, ¿cómo pruebo? Tenés que Justamente la validez probarlo de del... otra manera. Y bueno, pero hay un documento que existe, tengo que llamar al empleado de la fiscalía que diga, usted no recibió un exhorto, ¿qué decía el exhorto? Vamos a empezar a traer los funcionarios judiciales. Es un testigo de referencia. No, porque yo te digo, ¿usted le pidió a Google de la casilla oficial del Ministerio Público Fiscal una información? Sí, ¿qué le contestó todo Google? ¿Qué? ¿Puede ser esto lo que le haya contestado? Vamos a tener que empezar a hacer eso. Porque si no, Mariana, si yo le hago no declarar existe al la documentación. imputado, si yo le hago declarar al imputado y el imputado en su declaración dice en el debate, dice, porque yo tenía estas facturas, ¿sí? Soy su defensora. Y las facturas están. Y la fiscalía me dice lo que dice acá Bernardo. Es obligación de la fiscalía evacuar citas. Si hay un documento que permite exonerar la responsabilidad del imputado, la fiscalía tampoco puede mirar para un costado. No. No, pero eso, se dan cuenta que igual todas estas cuestiones son discusiones de la audiencia preliminar, no del juicio. No, por supuesto, este es el caso de que la fiscalía te diga, ah, no, eso no te lo admito. Pero ¿cómo que no? Y Me no, opongo a que se probarlo de algún incorpore. modo. Y Lo ahí ponga, está la discusión y lo que el juez resuelva con respecto a cómo no, ingresa por esa supuesto. evidencia. Entendemos nosotros que el juez va a tener que decir, y bueno, sí, entra como documental por excepción, ¿qué quiere que haga? El chino no va a venir, y yo ni Google tampoco. Entonces, más allá de que se oponga el fiscal, el juez va a tener que atender la situación y decir, y bueno, si viene Podría una casilla ser, oficial del Ministerio Público, te la tomo como válida la prueba. Va a tener que empezar a ceder a esa excepcionalidad, por lo menos en estos casos. Si no, va a ser imposible. podría ser. Mariana, buenas tardes. Sí. Disculpa, ¿sabes que me preocupa un poco el tema de que necesitemos tanto de los peritos o de los auxiliares? Porque muchas veces encarece mucho para la persona que también se tiene que ocupar de tener No, porque vos expertos. tenés peritos oficiales incluso. Un amigo mío dice que él se prepara mucho más para contrainterrogar a los peritos oficiales que trayendo sus propios peritos. Entonces, es una cuestión estratégica. A veces, si un perito oficial es contundente en su expertise y demás, vos lo que tenés que tratar es de buscar con el contraexamen las debilidades de lo categórico de sus conclusiones y hacerlo incurrir o sea, en que diga qué tan justamente categórico puede ser en decir que esto es de esta manera. Lo que me preocupa, Mariana, es que tal vez, no sé, en un juicio normal vos tenés una, dos periciales y acá, si un montón de cosas no vas a poder probar de otra manera y sí o sí es como que necesitas pasar a través de un testigo, sea perito, como fuere, vas a estar utilizando muchísimo más todo eso. Entonces, no Sí, sé si eso también es una de las debilidades del sistema que
hoy no está la infraestructura para que las Claro. defensas, sobre todo las particulares, ahí sí, acá no tengo respuesta, estén en condiciones de igualdad de armas con respecto a la fiscalía. Esto es un gran problema que se tiene, que Claro, eso vislumbro. se está estudiando y se está analizando de que en realidad cómo podés poder tener mejor defensa si tenés dinero y si es una defensa que no tienes mucho dinero para investigar, de qué manera repercute eso en el derecho de defensa en juicio. Eso es algo que se está trabajando y se está hablando. Ahí no te puedo dar la respuesta. La realidad es que todo lo que hablamos acá es como el deber ser de las cuestiones, ¿no? Pero, esperen que voy a dejar de compartir porque me quedé a mitad de camino con la exposición, pero la realidad es que nosotros lo que estamos hablando es el deber ser. Si nosotros vamos por las mañas y estamos en el horno, esto si nosotros pensamos que con esta excepción, este artículo bendito, todo puede ingresar como excepción, terminamos desvirtuando completamente el sistema de oralidad. Se lo firmo hoy. Mariana Maldonado, 17 de septiembre de 2025, 5 de la tarde. Se lo firmo hoy. Esa va a ser la salida para escaparle a la oralidad. Introducir como excepción toda la documentación. Y ahí se desvirtúa completamente el objetivo del juicio oral. Se los digo desde ya. Empecemos a usar la creatividad. Entendamos que en el sistema tenemos que producir todo a través de los testimonios. Empecemos a ver cómo. Y empecemos a pensar en qué información aporta cada evidencia y qué contexto tiene en mi teoría del caso, cómo está contextualizado en mi teoría del caso. ¿Sí? A lo mejor nos rasgamos la vestidura, gastamos fortuna por una prueba que me pasa la mayoría de las veces en los juicios orales que no me sirve para nada. Y le hacen gastar un montón de plata a la gente pensando que van a poder probar y por falta de conversación con el adversario procesal, porque también el fiscal en su deber de objetividad debería producir información favorable al imputado. Entonces también esa es otra de las cuestiones que hay que plantear. ¿Sí? ¿En qué manera podemos exigirle a un juez, decirle, señor juez, yo necesito esto para defenderme? Que la fiscalía me produzca esta evidencia. Tiene el deber de objetividad. Esta es mi hipótesis. Todo eso es un trabajo de audiencias preliminares. ¿Se entiende? Entonces, ahora, vos lo podés exigir. Ay, chicos, me voy a tener que ir porque me tengo que ir a Aeroparque. Pero estas son todas cuestiones que nosotros también tenemos que empoderarnos y saber cuáles son en el contexto de nuestros roles, nuestras obligaciones y nuestros derechos. Entonces, empezar a jugar un poco con esta realidad, que es la realidad, la única verdad de la realidad, como dice Karin, pero esta es la verdad de lo que tenemos. Ahora pensemos qué potencial tenemos y qué podemos exigir. Y desde ese lugar, yo no sé si juez de garantías a mí viene una defensa y me dice, mire, señor, esta prueba es radical, fundamental, y me lo fundamenta por esto, por esto, por esto. Todo me llevaría a decir que esta prueba la necesito y la fiscalía no la quiere producir. Y señor fiscal, usted tiene el deber de objetividad, ¿por qué no la quiere producir? Bueno, y ahí veré. Pero le estás poniendo en las cuerdas al fiscal. El fiscal tiene el deber de objetividad y es el que tiene la carga de buscar la verdad. ¿Por qué se ¿Sí? negaría un fiscal a una prueba que... ¿Cómo se va? Y claro, ahí está el tema. Y ahí está el tema. Pero el tema es que, ¿saben lo fuerte de esto? El fundamento de esa petición. Esa es la fortaleza. No pedir por pedir. Tampoco es que el fiscal le va a hacer toda la investigación al defensor. No, no, tampoco, o sea, seamos razonables. Por eso, tiene que estar muy bien argumentado. ¿Mm? Chicos, yo lo lamento mucho, pero me tengo que tomar un vuelo a Posadas. Me tengo que tomar un vuelo a Posadas y el tránsito puede jugarme una mala pasada. ¿Sí? Así que un temón. Hay que practicar un montón, chicos. Hay que practicar con casos. Hay que hacer cursos de litigación con casos.
Esto no es más que un contexto teórico, que ustedes se lleven un panorama teórico básico en el idioma de la litigación, pero esto hay que practicarlo, aplicarlo a casos concretos y litigarlo en casos concretos. Anótense curso de litigación, litiguen, litiguen, litiguen y estas cosas se van a empezar a aceitar. ¿Eh? Bueno, yo no sé si tengo otra clase con ustedes todavía, no, creo que sí, creo que alguna más tengo, pero bueno, no tengo el cronograma en la mente ahora. La verdad que es un placer porque me encanta, porque me interpelan, porque me cuestionan y porque eso me ayuda a tratar de ser lo mejor docente que pueda ser. Así que gracias por el respeto, gracias por la participación y bueno, me voy, chicos, porque Gracias, se me profe. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Buen viaje. Mariana. un Gracias, beso buen viaje. Muchas enorme gracias. y a Besos. disposición para lo que necesiten. Cuenten conmigo siempre. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias. Buen Adiós. viaje. Hasta luego, Laura, Hasta gracias. luego. Chao, chao.